Argentina desde hace muchísimos años, es ahora también un problema en el mundo después de la pandemia y diferentes países están teniendo índices de inflación como nunca antes habían tenido, con lo cual la concatenación de los dos temas hace que la lucha contra la inflación, que tiene que ver con el control de los precios, pero también con la producción y la exportación, porque la generación de divisas también forma parte de eso, con los acuerdos internacionales, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita cierta estabilidad financiera. Todos esos temas se están llevando adelante de manera conjunta y vistos como una política que tiene que ser global para que podamos tener, como usted dice, más temprano que tarde, éxito en la lucha contra la inflación, que es uno de nuestros grandes objetivos. Muchas gracias, Ariel. Cecilia Camarano, de Ámbito. Una sola pregunta por uno. Gracias, Ariel. Sí. Cecilia. ¿Qué tal? Buen día. En el día de ayer hubo una reunión de diálogo tripartita por el tema alquileres. Quería preguntarle qué avances hubo y qué medidas tiene en carpeta el Gobierno para frenar los precios de los alquileres y si el impuesto a la vivienda ociosa es una de esas medidas. Gracias. Gracias, Cecilia, por la pregunta. Fue la primera reunión, va a haber más y va a haber sucesivas. Es la manera en la cual hay que avanzar y resolver este tipo de temas. Está claro que la ley de alquileres, tal como está, no cumplió con la función esperada por todos, ni por los inquilinos, ni por los propietarios. Entonces hay que mejorar sin duda esa ley y hay que encontrar una solución a la cuestión de los alquileres, porque cuando hablamos del tema de la inflación también entendemos que esto impacta. Sin duda, hoy hay familias en las cuales el pago del alquiler implica casi el 36 al 40% de su salario. Es un problema que afecta a todos los sectores. En la ciudad de Buenos Aires sabemos que hay cada vez más inquilinos y menos propietarios, digamos, ¿no? Es una ciudad que no ha subido en cantidad de habitantes y, sin embargo, ha subido en cantidad de inquilinos, con lo cual, efectivamente, esto también tiene que ver con que hay mucha vivienda ociosa, vivienda que se construyó o que se compró no digamos especulativamente, pero para ahorro, por ejemplo, o como una medida de ahorro, si se quiere, o de especulación inmobiliaria en otros casos, y que no está puesta en el mercado del alquiler y que, por lo tanto, eso también, entre la inflación, viviendas ociosas y pocas viviendas y cada vez más inquilinos, todo eso hace que el precio de los alquileres se empiece a ser prohibitivo para muchísimas familias y sobre todo para los jóvenes que necesitan alquilar su primera vivienda. Con lo cual es un tema en el cual está trabajando esta mesa que comenzó a reunirse ayer y esperamos tener medidas pronto. Gracias, Cecilia. Fabián Goldman. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días, portavoz. Consultarle por un tema que realmente preocupa a los argentinos. Usted dijo de la inflación, que indudablemente es el bolsillo el que más se come, y el otro es el desarrollo del país, que va ligado también a la posibilidad de bajar la inflación. En este sentido, la justicia ha tenido, el Poder Judicial ha tenido fallos que fueron en contra de derechos adquiridos o que el gobierno planteó, como fue el derecho de la comunicación libre y autorizó que las compañías telefónicas aumenten los precios por su cuenta, sin poder regularlas el Estado. Y por otro lado, hace unos días se conoció un fallo en Mar del Plata en contra de la posibilidad de la explotación pesquera en Mar del Plata. ¿Qué opinión merece el Gobierno a estas actitudes del Poder Judicial y si considera que se van a poder hacer cambios relevantes en función de la oposición, entre comillas, que dicen desde algunos sectores que tiene este poder en la Argentina? Gracias. El aumento en las telecomunicaciones fue uno de los factores que más incidió en la inflación del último mes, con lo cual claramente es una preocupación y por eso en su momento el Gobierno declaró que determinados servicios eran bienes públicos, porque en este momento todos sabemos que acceder a la telefonía o al uso de Internet es tan importante para la mayoría de las familias como acceder al agua, el gas, la luz, la electricidad y todo lo que fueron considerados servicios públicos hace unos años atrás, con lo cual hay que adecuar la norma sin ninguna duda para que podamos vivir en el mundo real, en el cual se desempeña el día a día y la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. Esa decisión está judicializada, el Gobierno va a seguir apelando y tratando que ese decreto del presidente Fernández cobre vigencia para poder de alguna manera incidir sobre los precios de acceso a Internet, a la telefonía y a las telecomunicaciones de parte de la población, que hoy es una parte muy importante de la canasta familiar. Con respecto al fallo de
de Mar del Plata, usted se refiere a la cautelar con respecto a la explotación offshore. Nosotros seguimos sosteniendo que esa explotación, que por el momento es una búsqueda que todavía no está determinado, en la cual se han dicho una cantidad de cosas que no son ciertas, como que iba a estar frente de Mar del Plata, como que iba a derramar petróleo, como que iba a haber plataformas. Estamos hablando de la posibilidad de buscar si en el océano Atlántico hay reservas de gas y de petróleo. El gas, ustedes saben, es una de las energías de transición. El gobierno está empeñado en llevar adelante un plan hacia la transición energética, hacia una economía más ecológica, pero esto es un plan que tiene que llevar muchos años y que en ese diseño estamos todos empeñados. Pensar que esto va a cambiar de la noche a la mañana y que de un día para el otro vamos a dejar de poder desarrollarnos en base a determinadas explotaciones de minerales, petróleo o gas. Digo, cuando estuvimos en China, por ejemplo, se firmó un acuerdo con la provincia de Catamarca para la explotación de litio, pero al mismo tiempo la instalación de una empresa de automóviles eléctricos que usan litio. Entonces, si nosotros queremos llegar realmente a la transición en términos de energías, tenemos que entender que vamos a necesitar gas, que es una de las energías de transición, que vamos a necesitar litio, que vamos a necesitar cobre y que lo que tenemos que tener es un plan de hacia dónde vamos y cómo vamos. En eso es en lo que estamos trabajando y en ese sentido también ya el Ministerio de Ambiente apeló la causa en Mar del Plata con respecto a la explotación de offshore. Gracias. Una sola, Fabián. Gracias. Mariano Onega, de C5N. Hola, Mariano, buen día. ¿Qué tal, Cerruti? Buen día. La pregunta tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto sabiendo que se va a comunicar en el momento que se tenga que comunicar. Lo que le quiero preguntar es en qué punto de avance está el acuerdo con el fondo y en esta misma línea si está previsto que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viaje a Washington, ¿en qué momento? Gracias. Gracias, Mariano. Ayer hubo una reunión del staff del fondo para contar los avances de la negociación. Estas reuniones esperamos que las informe el staff del fondo y el Fondo Monetario. No le corresponde al gobierno argentino informar sobre ellos, pero entendemos que son todos pasos que se van dando en el sentido de que tengamos lo antes posible el acuerdo final que va a ser presentado primero al Congreso de la Nación Argentina y luego al board del Fondo Monetario Internacional. El gobierno argentino, a través del ministro Guzmán y de otros funcionarios, está llevando adelante al mismo tiempo el diálogo directo y la conformación del plan en el diálogo directo con el staff del fondo y las conversaciones con los diferentes países que ustedes saben forman parte del board del fondo para conseguir todo el apoyo necesario. Entendemos que, tal como venimos diciendo, estamos dando pasos en el buen sentido, que vamos a llegar al mejor acuerdo posible, un acuerdo que nos va a permitir de alguna manera darle un principio de solución a la deuda histórica más grande que contrajo no solo la Argentina, en ese momento en cabeza del presidente Mauricio Macri, sino también la más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en su momento. Con lo cual, no es la mejor solución nunca, es la mejor solución posible a un problema que heredamos del gobierno de Mauricio Macri y que estamos intentando darle una solución. Muchas